Hoy tenemos, la hermana de mi esposa me mostró pruebas de que me estaba engañando. Cuando la confronté, cambió las cerraduras de nuestra casa y llamó a la policía. Y ahora todos a mi alrededor dicen que debo perdonarla. No. Hola a todos. Me llamo David, tengo 35 años. Y este es, probablemente, uno de los temas más difíciles de los que he tenido que hablar. ¿Por dónde empezar? Supongo que desde el día que recibí un mensaje de Rosa, de 37 años, la hermana mayor de mi esposa Alicia, de 33. Esto fue hace unos 7 u 8 meses, cuando todo mi mundo, literalmente, se puso patas arriba. Acababa de terminar un duro día de trabajo, llegué a casa, preparé algo de cenar y pensaba que sería una tarde cualquiera. No podía imaginar que todo estaba a punto de cambiar. En el mensaje, Rosa solo preguntaba si podíamos vernos en persona. Nada concreto, pero algo dentro de mí me decía que era serio. Le pregunté directamente de qué se trataba, y respondió, es sobre Alicia y Martín. En ese momento, algo se oprimió en mi pecho. Martín, el esposo de Rosa, de 40 años, siempre me había caído bien. No éramos íntimos, pero hasta ese momento, no tenía la menor sospecha. Al día siguiente, nos encontramos en una cafetería. Todavía recuerdo lo tensa que estaba Rosa. Parecía que no había dormido en días. Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes y fotos entre Alicia y Martín. Mi corazón se encogió de inmediato. Estaba mirando la prueba irrefutable de que mi esposa me estaba engañando con el esposo de su propia hermana. Había mensajes como, la noche de ayer fue increíble, no puedo esperar a verte de nuevo. Y las fotos no eran normales, eran tan íntimas que me sentí físicamente enfermo. No supe qué decir en ese momento. Creo que simplemente me quedé sentado allí, en silencio, tratando de procesar lo que veía. El shock era insupportable. Hasta ese momento, no tenía la menor sospecha. Alicia y yo llevábamos casi 4 años juntos, casados desde hacía año y medio. Pensaba que todo estaba bien. Claro, teníamos altibajos, pero nada que me hiciera pensar en una infidelidad, y menos con Martín. Le di las gracias a Rosa por decirme la verdad y salí de la cafetería, completamente aturdido. Recuerdo haberme sentado en el coche un rato, simplemente mirando el volante, tratando de entender qué acababa de pasar. El camino a casa fue como en una niebla. En mi cabeza daban vueltas preguntas, ¿cuánto tiempo llevaba esto? ¿Por qué? Quizás hice algo mal. Cuando llegué a casa, Alicia estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono como si nada. Bueno, para ella, nada había pasado. Entré, y creo que supo de inmediato que yo lo sabía. No tuve que decir mucho. Le pregunté directamente, ¿te acostaste con Martín? Ella se congeló. Esa fracción de segundo fue suficiente para entenderlo todo. Empezó a llorar, afirmando que no era lo que yo pensaba. Pero cuando la presioné, admitió que había sucedido varias veces. Yo estaba furioso, y el dolor era insoportable. Seguía disculpándose, diciendo que fue un error, que no sabía lo que hacía. Pero sus palabras sonaban vacías. ¿Cómo se puede tener intimidad con alguien varias veces por error? No lo entendía. Intentó explicar qué sucedió en tiempos difíciles, pero todo el mundo pasa por tiempos difíciles, y la infidelidad nunca es la solución. Ni siquiera podía mirarla. Esa noche, hice una maleta y me fui. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Pero sabía una cosa, no podía quedarme allí y fingir que todo estaba bien. Sentía que todo nuestro matrimonio había sido una gran mentira. El hecho de que me traicionara con Martín, una persona que era casi de la familia, solo empeoró la situación. No solo destruyó nuestro matrimonio, sino también el de Rosa. 2 familias destruidas por una decisión egoísta. Y creo que aquí cometí mi error más grande. No debí haberme ido de casa esa noche. Estaba tan dolido y enfadado que no podía pensar con claridad. Solo quería alejarme de Alicia, de todo lo relacionado con nosotros, para poder respirar. Pero mirando hacia atrás, entiendo que irme fue la peor decisión.
Esta casa no era solo una propiedad que compramos juntos. Pertenecía a mi familia durante generaciones. Allí vivieron mis abuelos, y mis padres me la cedieron cuando se mudaron a una residencia de ancianos el año pasado, justo cuando Alicia y yo nos casamos. Siempre soñé con criar a nuestros futuros hijos allí. Y ahora, por una decisión impulsiva, sentía que todo se derrumbaba. Unos días después, finalmente me tranquilicé y comprendí que debía volver y resolver las cosas. Pensé que al menos podríamos discutir qué seguía, terapia de pareja, divorcio o cualquier otra cosa. Pero cuando llegué a casa, descubrí que Alicia había cambiado las cerraduras. Estaba en la puerta, intentando meter mi llave, y al principio pensé que me había equivocado de llave en mi propia casa. Pero no. Había actuado a mis espaldas, llamó a un cerrajero y cambió todas las cerraduras. Llamé a la puerta, y cuando Alicia abrió, se quedó allí con una cara fría, impasible. Como si yo fuera un extraño. No podía creerlo. Le pregunté qué demonios estaba haciendo, dejándome fuera de mi propia casa, la casa de mi familia. Se encogió de hombros y dijo algo como, te fuiste, y pensé que no volverías. Y no fueron solo las palabras, sino la indiferencia con la que lo dijo. Como si cambiar las cerraduras fuera una decisión razonable después de haberme engañado. Dije que quería entrar y hablar, pero se negó. Ni siquiera me dejó pasar del umbral. Intenté explicarle que era mi casa, que tenía todo el derecho a estar allí. Simplemente me interrumpió y dijo que si no me iba, llamaría a la policía. Honestamente, pensé que estaba bromeando. Llevábamos años casados. No podía imaginar que realmente llamaría a la policía. Pero 5 minutos después, varias patrullas llegaron a la casa, y en un par de minutos estaba hablando con los oficiales. Alicia les dijo que la había amenazado físicamente. Una mentira total. Ni siquiera había levantado la voz, y mucho menos puestóle una mano encima. Pero la policía en estas situaciones no se arriesga. Nos escucharon a ambos, pero me dejaron claro que, por mi propia seguridad, era mejor que me fuera y resolviera todo por la vía legal. Me aconsejaron que contratara a un abogado. No podía creer lo que estaba pasando. Me habían engañado, traicionado y, de alguna manera, me habían echado de mi propia casa. Pero no iba a pelear con la policía en el césped y arriesgarme a ir a la cárcel, así que me fui. Me fui a casa de mi mejor amigo y pasé varios días en su sofá, pensando en mis siguientes pasos. Lo primero que hice fue contratar a un abogado. Le conté todo y me ayudaron a solicitar el divorcio. Además, presentamos una demanda para desalojar a Alicia de mi casa. Legalmente, la casa es mía. Hay documentos que confirman que es propiedad familiar, heredada por mí. Pero como es mi esposa y vivimos juntos un tiempo, echarla no era tan simple. El proceso resultó ser sucio. Peor aún, Alicia intentaba hacerme quedar como el malo. Ella le dice a todo el mundo que la abandoné después de una pelea, omitiendo convenientemente que me engañó con el esposo de su hermana. Incluso intenta pintarme como alguien agresivo, lo cual es absurdo para cualquiera que me conozca. Pero el colmo es este, después de presentar la demanda, Alicia empezó a hablar de arreglar las cosas. ¿Entienden la ironía? Ella, que no parecía muy interesada en arreglar nada mientras se veía a escondidas con Martín, ahora de repente está desesperada por solucionarlo. Empezó a enviarme mensajes, a dejarme correos de voz, afirmando que cometió un error y que deberíamos ir a terapia. Prácticamente me rogaba que le diera otra oportunidad, pero en ese punto, yo ya estaba harto. No quería saber nada. Ya no la quería en mi vida y, lo más importante, no la quería en mi casa. Pensé que si la ignoraba, todo terminaría. Pero, Dios mío, qué equivocado estaba. Esa decisión desató un nuevo caos. Ahora, los familiares de ambos lados comenzaron a decirme que estoy equivocado. En serio, me engañaron, y de alguna manera, yo soy el malo. Hace unos días me llamó mi hermana. Pensé que me apoyaría, pero en lugar de eso, empezó a decirme que el matrimonio es complicado y que debería al menos intentar escuchar a Alicia. Y, por supuesto, la frase clásica, si realmente la amaras, la perdonarías.
No sabía si reírme o lanzar el teléfono contra la pared. ¿Qué parte de tuvo una aventura con el esposo de su hermana es la que la gente no entiende? No se trata de que olvidara sacar la basura o de una pelea por los platos. Fue una traición fundamental que destruyó toda mi confianza. Y no sucedió en un momento de debilidad. Ella admitió que sucedió muchas veces. Eso no es un error, es una decisión. Una elección consciente que tomó sabiendo perfectamente cómo nos afectaría a mí, a Rosa, a todos. ¿Cómo diablos se supone que uno se recupera de eso? Es increíble lo rápido que la gente sale en su defensa. De repente, mi hermana empezó a divagar sobre cómo los matrimonios superan tiempos difíciles y que la infidelidad a veces puede ser una señal para empezar a trabajar en la relación. ¿Y qué debería estarle agradecido por la infidelidad? ¿Desperté en una realidad alternativa? ¿Qué demonios está pasando? Según ella, gracias a esto ahora se puede reconstruir el matrimonio. Era una interpretación tan retorcida que apenas podía creer lo que oía. Y no es solo mi hermana. Los padres de Alicia también están acosándome por teléfono. Su madre me escribe constantemente sobre lo importante que es la familia y que Alicia está arrepentida. Incluso me dice que debo recordar los votos que hicimos. Como si yo los hubiera roto. Me impresiona que todos crean que soy yo quien debe perdonar, ceder y esforzarme al máximo por salvar el matrimonio, mientras que fue Alicia quien le prendió fuego a todo. Incluso mis padres intervinieron. Siempre han sido bastante respetuosos con mi vida personal. Pero mi madre llamó y me dijo que entendía mi dolor, pero que tal vez debería darle a Alicia otra oportunidad, después de tantos años juntos. Dijo algo como, es difícil tirar todos esos años por un solo error. Entiendo lo que dice, pero no se trata solo de los años. Se trata de que la persona en la que pensé que podía confiar más que nadie, me mintió a la cara repetidamente. Y no solo mintió, tuvo intimidad con alguien que era, en esencia, su familia política. Es una traición a tantos niveles que ni siquiera sé cómo explicárselo a la gente. Mi hermana dijo, tienes que decidir si su error es más grande que tu amor por ella. Y, sinceramente, eso fue lo que más me enfureció. No se trata de cuánto la amaba. Realmente la amaba con toda mi alma. Pero ese amor no es una poción mágica que borra sus acciones. Los actos tienen consecuencias, y ella está enfrentándolas ahora. No voy a sacrificar mi autorrespeto solo porque tenemos una historia en común. Otro tema que a todos les encanta sacar últimamente es la complicada relación de los padres de Alicia. Juro que cada conversación se convierte en una extraña sesión de terapia donde tengo que analizar el bagaje de su familia, en lugar de centrarme en lo que ella le hizo a nuestro matrimonio. La madre de Alicia engañó a su padre durante años. Y no hablo de una aventura. Tuvo múltiples relaciones con diferentes hombres durante todo su matrimonio. Alicia me lo contó cuando recién nos conocimos, y en ese momento sentí lástima por ella. No imagino cómo debe haber sido crecer en ese ambiente. Aparentemente, su padre lo sabía, pero nunca hizo nada, lo cual, francamente, me sorprende. Simplemente se quedó, hizo la vista gorda y fingió que todo estaba bien. No sé cómo pudo, pero Alicia dijo que él intentaba mantener unida a la familia. Con el tiempo, esto lo destruyó. Mencionó que él se volvió más distante y eventualmente se desconectó emocionalmente de ella. Sus padres siguieron casados, pero al final eran más como compañeros de piso. Alicia siempre dijo que su madre lo controlaba todo y que su padre era demasiado pasivo para enfrentarla. Ahora, Alicia y sus parientes usan esto como excusa para su infidelidad. Creen que, como creció en una familia donde las infidelidades se silenciaban, eso de alguna manera justifica su comportamiento. Eso es lo que me molesta. Puede ser una causa de su comportamiento, pero de ninguna manera lo justifica. Quieren que yo entienda su trauma, pero al final, yo no la engañé. Fue ella. Y de alguna manera, soy yo quien debe simpatizar y perdonar. Alicia incluso dijo algo como, tú sabes lo horrible que fue mi infancia. Como si eso debiera arreglarlo todo. Y no me malinterpreten, entiendo que crecer en un entorno tóxico puede afectar tu sentido de los límites y tu comprensión de las relaciones.
Pero eso no te da derecho a lastimar a otras personas. Yo no me casé con su madre, me casé con ella. Y no tenía idea de que repetiría los mismos errores que juraba odiar haber presenciado en su infancia. Su familia, especialmente su madre, intentan convencerme constantemente de que Alicia no es realmente así, que está actuando debido a problemas infantiles no resueltos. Dicen que ella todavía está aprendiendo a construir relaciones sanas o que tiene miedo de perder el amor, como su padre. Francamente, siento que solo buscan excusas para ella. Y me mata que esperen que yo me quede y la ayude a superarlo. Como si el hecho de que su padre salvara un matrimonio lleno de traiciones signifique que yo deba hacer lo mismo. En realidad, siento que nadie me apoya. Todos me dicen que debo ser más maduro, que intente entender a Alicia. Pero ¿qué hay de lo que me pasa a mí? Fui yo el engañado. Fui yo el traicionado por la persona con la que pensé que pasaría mi vida. Pero de alguna manera, toda la compasión va para Alicia por su trauma. Es agotador. Así que aquí estoy, atrapado en un extraño limbo donde siento que todo el mundo está del lado de Alicia, mientras yo solo intento averiguar cómo volver a la normalidad. Honestamente, siento que me estoy volviendo loco. Agradecería cualquier consejo, porque ahora mismo siento que me estoy ahogando. Actualización 1. Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por todas las amables palabras y sugerencias. Honestamente, no esperaba tantas respuestas y ha sido abrumador en el buen sentido. Me sentía perdido, como si estuviera pasando por todo esto solo. Pero gracias a ustedes, me di cuenta de que no estoy tan solo como pensaba. Algunos me aconsejaron contactar a Rosa, y pensé, ¿por qué no? No habíamos hablado mucho desde que todo esto estalló. Ambos estábamos sufriendo mucho, cada uno viviendo su propia versión de la misma pesadilla. Así que seguí su consejo y la llamé. Resulta que Rosa está bajo la misma presión de familiares y amigos que yo. La gente le dice que el perdón es la clave y que debería considerar darle a Martín otra oportunidad, especialmente por sus hijos. Esto simplemente me indignó. ¿Cómo puede la gente considerar eso razonable después de lo que hicieron? Pero Rosa, siendo increíblemente fuerte, dijo que ha bloqueado a todas esas personas y que está decidida a seguir adelante. No permitirá que nadie la culpe por no querer permanecer en una situación tóxica. Y, sinceramente, la respeto inmensamente por ello. Hablar con ella me hizo sentir un poco mejor. Me di cuenta de que no estoy loco por querer salir de este desastre. Ella lo entiende, está pasando por la misma pesadilla, pero la está manejando con tanta fuerza. Me dijo, tienes que hacer lo que es mejor para ti. No dejes que nadie te haga sentir culpable por proteger tu paz. Realmente necesitaba escuchar eso. Cuando todos a mi alrededor me decían que debía perdonar a Alicia, me costaba confiar en mis propios sentimientos. Pero las palabras de Rosa sobre su decisión de seguir adelante me dieron claridad. Me recordó que no tengo que justificar mi decisión ante nadie, y mucho menos ante aquellos que no conocen toda la historia. También dijo algo que realmente me impactó: mientras más te aferras a la esperanza de arreglar algo que ya está roto sin remedio, más te pierdes a ti mismo. Se notaba en su voz que no iba a perderse más a sí misma por un matrimonio que no valía la pena salvar. Y me di cuenta de que necesito pensar de la misma manera. Estaba atrapado en un limbo emocional, dudando de cada decisión y preocupándome por lo que pensarían los demás. Pero Rosa me dejó claro que no hay nada de malo en elegirme a mí mismo por encima de una relación que ya no tiene arreglo. Le conté sobre la presión que mi familia y los parientes de Alicia están ejerciendo sobre mí. Ella se rió y dijo, entiendo perfectamente por lo que estás pasando. La gente siempre tiene opiniones, pero no son ellos quienes tienen que vivir con las consecuencias. Me dijo que la gente intentó hacerla sentir culpable, diciendo que no pensaba en los niños o en la reputación de la familia, pero ella rápidamente detuvo eso. Lo mejor que puedo hacer por mis hijos es mostrarles que está bien alejarse de algo tóxico, dijo. Honestamente, eso me llegó. No tengo hijos, pero el punto es el mismo. A veces, irse es la salida más saludable, sin importar lo que diga la gente.
Estaba tan preocupado por lo que otros pensarían o dirían sobre mi divorcio, especialmente después de todas esas charlas sobre amor, perdón y lealtad que me hacían sentir culpable. Pero hablar con Rosa me lo recordó, no puedo vivir según las expectativas de los demás. Debo hacer lo que es mejor para mí, incluso si eso molesta a alguien. Gracias de nuevo a todos los que me convencieron de contactarla. Realmente ayudó. Actualización 2. Algunos tenían curiosidad por saber cómo se enteró Rosa de la aventura. Y es una historia bastante enrevesada. No fue una confrontación dramática ni una confesión accidental. Ella lo descubrió como una verdadera detective. Alicia y Martín trabajan en oficinas muy cercanas, casi al lado. Por lo tanto, no era extraño que almorzaran juntos o pasaran tiempo en los descansos. Al principio, Rosa nunca le dio importancia. Trabajaban en la misma industria y se conocían desde hacía años. Alicia era su hermana, Martín, su esposo. Al principio, Rosa no buscaba señales de peligro, pero luego notó transacciones extrañas y recurrentes en la tarjeta de crédito de Martín. Había un pago repetitivo que aparecía cada semana. La cantidad no era grande, solo unos pocos dólares, pero el lugar estaba cerca de sus oficinas. Al principio, Rosa pensó que era un restaurante. Martín le había dicho que a veces almorzaba con colegas y, dada la cercanía de la oficina de Alicia, asumió que simplemente comían algo juntos. Normal, ¿verdad? Pero Rosa no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Esos pagos se repetían cada semana, como un reloj. Un día, mientras recogía a Martín del trabajo, él había dejado el coche en el taller o algo así, volvió a ver ese nombre en un letrero. Solo que no era un restaurante. Era un hotel. Y entonces todo encajó. Rosa me contó que sintió un nudo en el estómago, un miedo terrible. Todos esos pequeños gastos que ella pensaba que eran solo almuerzos, de repente cobraron una explicación mucho más siniestra. Se dio cuenta de que algo andaba muy mal, pero no confrontó a Martín de inmediato. Recuerden que Alicia me dijo que fueron solo un par de veces, pero esto sucedía cada semana. En lugar de eso, esperó a que volvieran a casa. Esa noche, cuando Martín se durmió, Rosa revisó su teléfono. No quería hacerlo, pero no podía vivir con esa incertidumbre. Y, por supuesto, lo encontró todo, mensajes, fotos, videos. Alicia y Martín no solo tenían una aventura emocional o un encuentro casual para tomar café. Era mucho peor. Se escapaban al hotel regularmente, y los mensajes no dejaban dudas sobre lo que estaba sucediendo. Por la descripción de Rosa, eran conversaciones íntimas, planes de encuentros y fotos que la hicieron sentir enferma. Rosa me dijo que fue uno de esos momentos en los que tu mundo se derrumba frente a ti. Su propia hermana, su esposo. No durmió en toda la noche, solo revisaba los mensajes, intentando entender cómo las dos personas más cercanas a ella podían traicionarla de esa manera. A la mañana siguiente, ni siquiera le preguntó a Martín. Necesitaba hablar conmigo primero, y fue entonces cuando me lo contó todo. Para aquellos que preguntaban por los padres de Alicia, la situación también es complicada. El padre de Alicia falleció hace unos años, cuando apenas comenzábamos a salir. Alicia me contó que su padre era un buen hombre, pero no alguien que supiera defenderse. Él sabía de las infidelidades de la madre durante años, pero nunca la dejó. Simplemente dejó que sucediera, como si estuviera cansado de luchar o no tuviera fuerzas para cambiar nada. Con el tiempo, eso lo agotó. Al final de su vida, ya no era la persona que solía ser. Cuando el padre murió, Alicia y su madre apenas tenían relación. Se habían distanciado con los años, y Alicia nunca perdonó a su madre por su comportamiento. Me contaba cuánto la odiaba por su manipulación y egoísmo. Era una fuente importante de tensión en su familia y, sin duda, afectó el crecimiento de Alicia. Su madre era una persona dominante, controladora, que creía que podía hacer lo que quisiera. Alicia siempre decía que no quería ser así. Y aquí es donde todo se vuelve extraño. Parece que se convirtió exactamente en lo que juraba no ser. No sé si está relacionado con su crianza o si solo son las excusas que buscan para ella ahora,
pero los paralelos son evidentes. En cuanto a la madre de Alicia, sigue viva, pero la conexión con su hija está prácticamente rota. Alicia rompió contacto con ella hace varios años. Al principio fue gradual. Dejó de visitarla, las llamadas se volvieron escasas. Finalmente, tuvieron una gran pelea que se venía gestando desde hacía tiempo. No estuve presente, pero Alicia me dijo después que estaba harta de las manipulaciones de su madre y que no la quería más en su vida. Honestamente, en ese momento, no la culpé. Actualización final. Hola, chicos. Sé que han pasado varios meses desde mi última publicación, pero tengo noticias, y ha sido una verdadera montaña rusa. Parecía que el proceso judicial se alargaba eternamente, pero me alivia decir que finalmente ha concluido. Alicia intentó argumentar que merecía una parte de la propiedad, ya que vivió aquí durante nuestro matrimonio. Pero el hecho de que la casa perteneciera a mi familia durante generaciones jugó a mi favor. No voy a mentir, hubo momentos tensos. Alicia jugó sucio a veces, lanzando acusaciones e intentando hacerme quedar como el malo. En un momento, incluso insinuó que yo había sido emocionalmente negligente en el matrimonio, lo cual fue un golpe bajo. Claro, yo no era perfecto. ¿Quién lo es? Todos tenemos momentos débiles, pero siempre le fui fiel y leal, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Pensaba que éramos un equipo. Para ella, aparentemente, eso justificaba sus acciones. Al final, el juez lo vio claro. La decisión fue firme, la casa es legalmente mía. Alicia no tiene ningún derecho sobre ella. Le ordenaron desalojar, y verla recoger sus cosas e irse fue, a la vez, extraño pero un alivio. Sentí como si me quitaran un peso de encima, pero también me invadió la sensación de que todo había terminado. El último capítulo de esta dolorosa historia se había cerrado. Ver a la persona que alguna vez amé irse para siempre no fue fácil. Estamos oficialmente divorciados y, honestamente, es un alivio saberlo. Todavía es extraño pensar en ella como mi exesposa y no solo como Alicia. Pero supongo que es normal después de vivir tantos años con alguien. El único inconveniente, la pensión alimenticia. No me alegra, pero supongo que así funciona el sistema legal. Actualmente no trabaja a tiempo completo, y aunque no me apetece mantenerla después de todo lo que pasó, es un pequeño precio a pagar para que desaparezca de mi vida. Gracias a todos por su apoyo. Realmente lo aprecio. Vaya historia tan complicada. El autor finalmente pudo cerrar ese capítulo, aunque le costó caro, no solo emocionalmente, sino también económicamente con la pensión alimenticia. Si historias como esta te impactan y quieres que el canal siga creciendo, por favor, considera suscribirte a Relatos del Caminante y activar la campanita. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más contenido. Personalmente, me parece increíble la presión social que recibieron tanto él como Rosa para perdonar algo tan grave. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la familia de Alicia, con su historial de infidelidades normalizadas, tiene parte de la culpa en su comportamiento? ¿O una persona adulta es 100% responsable de sus actos, sin importar su trauma? Dejen su opinión en los comentarios. Esta historia demuestra una traición doble. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza a un matrimonio viene de alguien que dice ser tu amiga? Segunda historia. ¿Por qué debería pensar en los sentimientos de otra mujer si quiero quitarle el marido? ¿Por qué debería preocuparme por los sentimientos internos de alguien más, y no pensar en mí misma? Dicen que llevarse a un hombre casado de su familia está mal. Que hay que compadecer a su esposa y buscar a un hombre libre. ¿Compadecer a la esposa? ¿En serio? No. Si crees que eres tan genial como para sacar a un hombre de un matrimonio feliz, entonces hay algo que no entiendes del todo. ¿Y dónde encuentro a ese hombre libre si todos los que valen la pena ya están ocupados? ¿Entienden que cuando pasas de los 30 o 40 años, es irreal encontrar hombres normales solteros? No existen. Todos están casados, o quieren una chica mucho más joven, o tienen exigencias exageradas, o te dicen de entrada que no se van a casar. Y yo no quiero ser la eterna conviviente o amante.
He intentado registrarme en aplicaciones de citas, pero todos los hombres allí están casados buscando una amante o algo de un par de noches. Te dicen de frente que no se van a divorciar. Hay divorciados, pero de esos que entiendes de inmediato por qué están divorciados. Sus esposas los dejaron, y no apetece salir con ellos ni para un par de noches. ¿Y qué me queda? ¿Quedarme sola, pero no tocar a los casados? ¿Compadecerme de la pobre esposa y los niños, para que no lloren si se quedan sin su amado esposo? Por eso decidí quitarle el marido a mi amiga. Sí, ya no seremos amigas, pero al menos tendré un marido. ¿Por qué debería compadecerla a ella? Y con esa escalofriante pregunta, termina el relato. Si te ha gustado esta recopilación de historias y quieres seguir escuchando más relatos como estos, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los nuevos episodios. Recuerda, tu apoyo es fundamental para que el canal Relatos del Caminante siga creciendo. Personalmente, la lógica de la segunda historia me parece aterradora. Ella cree que gana un marido, pero como se suele decir, si él le es infiel a su esposa contigo, ¿qué te hace pensar que no te será infiel a ti? ¿Es esto desesperación o pura maldad? ¿Qué opinan ustedes de esta mentalidad? ¿Es lucha por la supervivencia o simplemente la justificación de una mala persona? Nos vemos en los comentarios.